Entonces, ¿aló? Buenos días a todos y a todas. Quisiera, a nombre de la organización, don Juan Ignacio Rau, no ha podido llegar a esta hora y me ha pedido que haga la apertura del Congreso el día de hoy. Espero que todos hayan tenido un buen descanso y los que no hayan tenido tanto descanso lo hayan pasado muy bien, que hayan consumido glucosa para que empecemos esta mañana, ¿cierto?, bien atentos ante esta exposición. Quisiera también dar las excusas de don Miguel Sillero, que por razones personales no va a asistir al módulo del día de hoy. Por lo tanto, y de acuerdo a cuanto estaba programado, vamos a contar con la presencia de doña Magali Cabriolet, quien es licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Leonardo Boff, Teólogo de la Esperanza Libertadora de América Latina, bajo la dirección del doctor Enrique Dussel. Es postdoctorado en Estudios de Sociología Integral y Fenomenológica del Centro de Estudios sobre la Actualidad de la Universidad René Descartes, académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco. De parte de Ignacio Rau me dice que lo lea desde acá. Eso es lo que he intentado hacer, por si ha habido alguna. Las dejo invitadas a esta interesante exposición. Magali cuenta con un nutrido prontuario académico, como ya se habrán podido dar cuenta, así que le damos la bienvenida con un aplauso, así para que empecemos con harto ánimo. Ahí sí. Okay. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La verdad es que lo de prontuario sí me tomó por sorpresa, pero bueno, efectivamente estamos realizando en este momento un proceso de investigación, desarrollando un modelo de evaluación de condiciones para la parentalidad, como está allí, y que es producto de un trabajo que ya venimos realizando con un equipo de investigación, con colegas que están allí presentes también, gracias a financiamiento de FONDEF de CONICYT. Por lo tanto, esto ya es un trabajo que llevamos realizándolo varios años y que nos ha permitido también ir acercándonos de manera muy paulatina, pero también muy certera a lo que es el trabajo de los profesionales que se desempeñan en el ámbito de los programas de protección de infancia. Les voy a ir contando un poco cómo es que hemos ido avanzando. Nos encontramos en este momento desarrollando una segunda etapa de este proyecto. Ya trabajamos durante 2-3 años desarrollando y levantando el modelo, y ahora estamos en una segunda etapa donde este modelo, que fue trabajado principalmente en la Araucanía, lo estamos implementando en otras regiones del país. Así que ya casi al terminar la presentación les voy a contar cuáles son esas regiones. Por ahora quiero dar paso a lo que es esta presentación para poder compartir con ustedes lo que es este modelo, porque principalmente uno de los elementos que hemos siempre tenido presente es que el trabajo que van desarrollando los profesionales en los programas de protección tiene también un referente y un actor muy importante, que son justamente los tribunales de familia y quienes están allí en el espacio jurídico, judicial, tomando decisiones también respecto de los niños y niñas que son atendidos en los programas. Así que, bueno, ustedes saben que en todo el proceso que busca consolidar lo que es la protección de los derechos de niños y niñas, y cuando también han habido situaciones de vulneración de derechos, un elemento central es la evaluación de parentalidad.
¿no? Sabemos, ustedes conocen que la evaluación de parentalidad o evaluación de habilidades parentales o de competencias parentales se considera como indispensable, ¿no? Indispensable para poder orientar las decisiones en torno a los niños cuyos derechos pueden haber sido vulnerados o a quienes se busca proteger. Sin embargo, hasta ahora en nuestro país no existían modelos de evaluación o instrumentos propios que respondieran a lo que es nuestra propia realidad, nuestra propia idiosincrasia y las propias condiciones de la familia y las transformaciones y los cambios que ha sufrido la familia chilena en los últimos años. La mayor parte de los instrumentos que están, porque se utilizan todavía, que están siendo usados para evaluar parentalidad, son instrumentos que nos vienen desde fuera, que nos vienen de otros países, que han sido elaborados bajo otras lógicas y que no necesariamente responden o dan cuenta de lo que es nuestra realidad. Por lo tanto, el poder desarrollar un modelo en nuestro país que nos permitiera llevar adelante los procesos de evaluación fue la motivación principal para emprender esta aventura. Bien, estamos hablando de parentalidad. La verdad es que cuando el término parentalidad se instaló de pronto, ¿no? De repente, en el ámbito profesional, del ámbito psicosocial, en el ámbito también judicial, de repente estábamos hablando de parentalidad. Y la verdad es que el término parentalidad nos llegó por añadidura en la medida que se comenzaron a evaluar lo que son las habilidades parentales. La denominación habilidades parentales nos llegó antes, ¿no? Es una denominación que nos llegó junto con perspectivas y enfoques que abordaban habilidades parentales o las competencias parentales. Y a partir de ahí empezamos a hablar de parentalidad. Probablemente también ustedes han escuchado o han usado incluso la expresión ejercicio de la parentalidad, que se ejerce la parentalidad, etc. Entonces, es un término que nos llegó así de manera un poco abrupta. Y bueno, el término parentalidad, les vamos a contar un poquito lo que fue el desarrollo de esta investigación que fuimos trabajando. Nos hicimos muchas preguntas, ¿no? En términos de, bueno, ¿qué es lo que significa parentalidad? ¿Por qué estamos hablando de parentalidad? ¿Qué es lo que implica? Y ahí fuimos descubriendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el término parentalidad en realidad no era un término tan nuevo, sino que había sido desarrollado en la década de los años 50 en Estados Unidos por una psicoanalista húngara, y esta psicoanalista lo que hizo fue inventar este término, esta palabra, en inglés obviamente, ¿no? Del inglés parenthood, y lo que ha ocurrido en el español o en nuestra lengua es que se hizo una traducción literal de este término parenthood. Ahora, este término parenthood lo que hace es diferenciarse de lo que en esos años, estamos hablando de los años 50, se definía como maternidad o paternidad, ¿ya? Por lo tanto, esta psicoanalista lo que quería era poder dar cuenta no de lo que es ser padre o ser madre desde el punto de vista biológico, sino quería dar cuenta de lo que implica el proceso de convertirse en, ¿no? Proceso de convertirse en madre, proceso de convertirse en padre, y que es un proceso que involucra una combinación de lo biológico y también de lo social. Es decir, nos construimos cada uno, cada una, cuando vamos a ser padres o madres, o mientras vamos siendo padres o madres, nos vamos construyendo como tal. Eso implica procesos de maduración psíquicos, implica también incorporar elementos de nuestro medio social, es decir, no es lo mismo ser padre o ser madre en Chile que serlo
en Europa o que serlo en los países de Oriente o incluso dentro de nuestro propio país, de una región a otra. La idea de parenthood es al ser un término que viene del inglés, es un término que no tiene distinción de género. Es decir, es igual tanto si hablamos de padres como si hablamos de madres. Es decir, es un término integrador, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de parentalidad, a nosotros en español nos suena mucho más a padre. Pero la verdad es que en el origen el término incluye tanto padres y madres. Y al ser una palabra que nos viene desde el inglés, no es una palabra que exista en nuestro idioma, ¿no? Si ustedes lo buscan en el diccionario, se hacen un día por curiosidad el ejercicio, no la van a encontrar, ¿no? Porque no es una palabra del idioma español. Pero sí es un término que nos ha servido o que ha ido sirviendo en los últimos años para nombrar el proceso en el que se llega a ser padre o madre, ¿no? y que nos permite diferenciar del aspecto biológico. Es decir, se puede construir ser como padre o como madre sin necesariamente tener un aspecto biológico de por medio. No sé si me siguen, ¿no? Un poco en esta idea. Bien. Ok. ¿Qué es lo que principalmente hemos conocido en nuestro contexto, en nuestro país? Hemos asistido a un uso bastante intenso de la idea de competencia parental. Y la idea de competencia, cuando se asocia a parentalidad, hace referencia, según una serie de autores, por ejemplo, a una aptitud, hace referencia también a una capacidad, hace referencia también a una habilidad. Es decir, que la idea de competencia parental no puede definirse sin estos otros términos, sin apelar a la idea de aptitud, o a la idea de capacidad o a la idea de habilidad. Probablemente en el medio profesional quienes son más conocidos por este tipo de definición y de mención respecto de las competencias parentales sean Baroudi y D'Artagnan. Probablemente muchos de ustedes han escuchado muchos de estos autores, porque son los autores que llegaron con esta perspectiva a Chile de manera mucho más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que ellos han planteado en relación al concepto de competencia parental? Es que la competencia parental sería una manera de referirse a las capacidades prácticas. Entonces ya de partida estamos viendo que cuando estos autores y otros hacen referencia a competencias parentales, en realidad se están refiriendo solamente a un ámbito muy reducido de lo que es la parentalidad. Vimos que en el origen el concepto de parentalidad implicaba este complejo proceso de construirse como padre o como madre. Y la idea de competencia parental en realidad está referido solo a capacidades prácticas, es decir, una reducción, ¿no?, muy importante de lo que es ser padre o madre. Por lo tanto, cuando hablamos de competencia parental, y nosotros lo que está puesto ahí como una mirada crítica, estamos haciendo una mirada crítica respecto del concepto, es que se refiere exclusivamente a estas capacidades prácticas que tienen o que despliegan las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a los hijos y asegurarle un desarrollo sano. Eso es lo que está planteado por estos autores. Ahora, efectivamente, ellos sí distinguen entre lo biológico y lo social, y la idea de competencia parental está mucho más vinculada a lo que es la idea de competencia parental en el ámbito de lo social, a la parentalidad social. Ok, cuando seguimos revisando la literatura, nos vamos encontrando con que hay una reproducción en términos de esta idea de la competencia parental
Y hay otros autores más recientes, ¿no? Particularmente autores que han ido vinculando la competencia parental también a aspectos que implican las demandas del entorno social, y hay una definición, que es la que les vamos a compartir acá, donde señalan que la competencia es un concepto integrador que se refiere a la capacidad, nuevamente, estamos hablando de capacidad exclusivamente, para generar y coordinar respuestas de afecto, de cognición, de comunicación y de comportamiento, respuestas además que tienen que ser flexibles y adaptativas a corto y largo plazo ante las demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales y generar estrategias para aprovechar las oportunidades que les brindan los contextos de desarrollo. Yo cada vez que leo esta definición me agoto, porque si yo tuviera que mirarme con esa definición, la verdad es que no cumplo muchas de esas cosas que están ahí, ¿no? Los que tienen hijos, que son papás y mamás, si se miran en relación a esta definición, uno empieza a preguntarse, a ver, ¿soy capaz de generar y coordinar respuestas todo el tiempo, en todos estos niveles, en lo afectivo, en lo cognitivo, en mi comunicación con mis hijas, por ejemplo, en mi comportamiento? Mis respuestas además son flexibles y adaptativas en el corto y en el largo plazo. Además, tengo la capacidad de responder a las demandas asociadas a la realización de estas tareas vitales. Genero estrategias para aprovechar las oportunidades que me brinda el entorno, suponiendo que me las brinda. En fin, cuando miramos a los padres, a las madres, a las familias en general, de los niños que están en los programas del ámbito de protección desde acá, la verdad es que estamos haciéndoles un muy flaco favor, porque estamos poniendo una serie de elementos en la mirada respecto de ellos con los que ni siquiera nosotros, que se supone estamos fuera de esa posibilidad, podríamos alcanzar. Entonces, la idea de competencia parental, cuando está vinculada solamente a desempeños, lo que hace es reducir la mirada, reducir la posibilidad de entender y de comprender qué es lo que está ocurriendo con la familia, y por supuesto nos deja también un camino muy, muy estrecho de posibilidades por donde trabajar y avanzar con la familia. Afortunadamente también han habido otros autores y otras perspectivas que han seguido trabajando sobre la idea de competencia parental. Y hay un autor en particular que es White, que señala que las competencias parentales son un ajuste. Entonces aquí ya damos un salto importante porque ya nos salimos de la idea de capacidades, estamos hablando de ajuste entonces, entre condiciones psicosociales en las que viven las familias, el escenario educativo que los padres o cuidadores han construido y las características del niño y niña. Este último elemento es fundamental y central, porque en todas las otras perspectivas que vimos anteriormente, tanto la de Barud y D'Antañán o la de María José Rodrigo, que es la que está allí, conocida por el desarrollo del enfoque de parentalidad positiva, son perspectivas que no han considerado suficientemente a los niños y niñas. Es decir, ser padre y ser madre, ¿no? Desarrollar, desplegar la parentalidad implica también a otro sujeto que está allí, que es presente y que participa de la parentalidad, que son los niños y niñas. Es decir, la parentalidad no es solamente de aquí para allá, de los padres hacia los hijos, sino que también los hijos, con sus características, tienen mucho que decir y aportan mucho en esa relación. Probablemente muchos de ustedes acá tienen hijos, hijas, más de uno, y sabrán por su propia experiencia como padres y madres que los hijos son todos distintos, ¿no? Yo tengo 2 hijas, muy distintas las dos,
Por lo tanto, cada una de ellas también participa y aporta en lo que es el desarrollo de la parentalidad en nuestra familia desde las características de cada una de ellas. Y así seguramente ocurre también en el caso de ustedes. Bien, ¿por qué empezamos a hablar tanto de parentalidad? Y probablemente aquí ustedes sepan mucho más que nosotras. Entiendo que ayer ya se estuvo conversando sobre los derechos de niños y niñas, y es que cuando los distintos países incorporan la Convención de los Derechos del Niño, las políticas de protección de infancia tuvieron que establecer alguna forma o algún mecanismo a través del cual evaluar y establecer responsabilidades cuando los derechos de los niños han sido vulnerados. Ahora, ¿qué es lo que desde la perspectiva más bien de una sociedad que ha llegado a una concepción más bien homogénea de familia, más bien funcional de la familia, es que la idea de competencia parental ha servido para evaluar a estos padres que son los que son identificados en primer lugar o son aquellos que están bajo la sospecha de ser quienes han vulnerado los derechos de esos niños y niñas, es decir, de sus propios hijos e hijas. Por lo tanto, se convirtió en algo central. La idea de competencia parental se convirtió en el foco de las evaluaciones para poder llegar a establecer lo que son las responsabilidades frente a las vulneraciones de niños y niñas. La idea de competencia parental o de habilidades parentales tiene como resultado del proceso de evaluación siempre vinculado una etiqueta, ¿no? Es decir, cuando se evalúa a los padres, porque cuando hablamos de evaluación de competencias parentales se evalúa a los padres o a las madres, siempre viene asociada una etiqueta, ¿no es cierto? Viene asociada la etiqueta de la madre negligente, el padre incompetente, ¿no? Es decir, son etiquetas que lo que hacen es destacar el déficit, ¿sí? Por lo tanto, es una etiqueta que se asigna desde una mirada que es normativa y se refiere solamente a desempeño, es decir, solamente nos centramos y nos fijamos y nos preocupamos de los desempeños, es decir, de qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo estos padres. Cuando miramos críticamente la noción de competencia, nos encontramos con algo muy importante, y es que la idea de competencia vinculada a lo que es familia o a lo que en este caso competencia parental, la idea del concepto de competencia no es propio del ámbito de lo social, es un concepto que nos viene desde otro contexto, que es el contexto de lo laboral, es decir, la idea de competencia fue desarrollada en el mundo del trabajo para llegar a establecer desempeños de los trabajadores realizando ciertas tareas. Y de allí el concepto de competencia pasó a otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la educación, cuando hablamos de modelos de educación por competencia, o pasó al ámbito de, en este caso, la familia. Pero la idea de competencia lo que tiene incorporado y tiene asociado es siempre una idea de evaluación, es decir, siempre va a suponer un contenido o una acción o una interiorización de saberes que existe en la mirada del otro, de un tercero que es el que está mirando este desempeño. ¿Se entiende? Es decir, es un tercero que no es ni el padre ni la madre el que está asignando o atribuyendo si esa persona, ese padre o esa madre es o no es competente de acuerdo a los criterios que este tercero, este otro que está mirando desde fuera, considera que es lo que debiera ser. Por lo tanto, la idea de competencia no constituye una cualidad intrínseca de los padres o de las madres,
¿sí? A cualquiera de nosotros, si nos ponen la etiqueta de negligente, probablemente todos querríamos defendernos de esa etiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque la noción valorativa de negligente o de incompetente o de competente está en la mirada de un tercero que es el que hace la evaluación, el que hace la valoración. No es una cualidad intrínseca del propio sujeto. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que la noción de competencia parental formulada de esa forma, que es la forma en la cual la hemos venido utilizando en los programas de protección y en el ámbito también de la toma de decisiones sobre los niños, es que es una noción que está, de acuerdo a una autora francesa con la que hemos venido trabajando, ella dice que la noción de competencia está cargada de sospecha, ¿sí? Además, endurece la mirada de los profesionales. Cuando un equipo psicosocial tiene que hacer un proceso de evaluación y le llega rotulado ya con unas ciertas características y tiene que enfrentar la evaluación de esa persona, la evaluación ya está cargada, ¿no? Porque tenemos ya una idea previa instalada de que la persona que tenemos al frente es negligente. Le atribuimos a su ser de persona el ser negligente, el ser incompetente, etc. Por lo tanto, dice la autora, esto endurece mucho la mirada de los profesionales y no permite hacer procesos de evaluación que puedan efectivamente dar cuenta de la situación en la cual están las familias. Bien, esta autora francesa, Catherine Selenet, lo que hace es proponer entonces, a partir de esta crítica, proponer una manera de entender la parentalidad de esta forma mucho más integral, que supere las críticas que se han hecho al concepto de competencia parental. Y ella propone a la parentalidad como, dice, un conjunto de derechos y deberes. Entonces estamos en el ámbito de lo normativo, de arreglos psíquicos y afectos, estamos en el ámbito de lo subjetivo, de prácticas de cuidado y de educación, estamos en el ámbito también de lo práctico, realizados para un niño, ¿no? Dijimos que todos los niños son distintos, por lo tanto, cada niño, cada hijo dentro de una familia es una situación distinta, entonces, realizados para un niño, por un padre o madre, de derecho o elección. Es decir, aquí ya queda fuera, si ustedes se fijan, totalmente lo biológico. Y además, indistintamente de la configuración familiar elegida. Esto es muy, muy, muy importante, porque tendemos a mirar los procesos de evaluación desde la perspectiva de la familia clásica, tradicional, nuclear, constituida por papá, mamá, hijos. Y la verdad es que sabemos que la diversidad de configuraciones familiares que podemos encontrar hoy día es tremendamente amplia, ¿no? Hay mucha, mucha diversidad en eso, y eso también es parte de cómo miramos la parentalidad. Esta autora destaca además algo muy importante, que para nosotros ha sido un elemento muy importante que nos ha permitido ir desarrollando el modelo, y es que la parentalidad se inscribe además en una determinada cultura, en un determinado contexto sociojurídico y en determinadas intervenciones del medio institucional. ¿Qué significa todo esto? Que la forma de ser familia o la forma de ser padre también va a experimentar cambios de una cultura a otra. Es decir, por ejemplo, los modelos de crianza, las formas de entregar afecto, la manera de entender el desarrollo de los niños, etcétera, cambia de una cultura a otra. Por lo tanto, cuando tenemos miradas que son uniformadoras, lo que hacemos es negar esas diferencias culturales, por ejemplo, o la forma de desarrollar la parentalidad también va a variar de acuerdo a los contextos sociojurídicos.
¿Por qué? Porque las leyes que regulan la familia cambian de una sociedad a otra y cambian en una misma sociedad de un tiempo a otro. Nosotros sabemos que en Chile teníamos durante mucho tiempo esta distinción entre los hijos legítimos y los naturales, ¿no? Y hoy en día esa distinción ya no existe porque el contexto jurídico cambió en términos de cómo se entiende la familia. Por lo tanto, eso también es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta. Lo socioeconómico, sin duda, tiene mucha importancia en la forma en que las familias pueden desplegar la parentalidad y las intervenciones del medio institucional. Tampoco se nos puede olvidar, es decir, cada vez que una familia está en un programa o está en interacción con, por ejemplo, los programas que implementa el municipio, es decir, todas las intervenciones que hace el medio institucional sobre la familia también tienen incidencia en cómo la familia despliega la parentalidad. Es decir, las familias no están enfrentadas de manera neutra a estas intervenciones del medio institucional. Por lo tanto, vamos a entender entonces que la parentalidad es multidimensional, que además es compleja, y aquí aparece un elemento que es nuevo, que la podemos mirar también en relación a tres ejes, que son tres ejes que ya están presentes en la definición que les leí hace un ratito. Ahora, ¿qué es lo que significa que sea multidimensional? Quiere decir que la parentalidad no es un proceso lineal, tiene múltiples posibilidades de cómo se expresa, que además es compleja porque hay una serie de interacciones que las familias realizan cotidianamente y además podemos mirarla de manera analítica en tres ejes. Bien, ¿cuáles son estos tres ejes? Perdón, ¿podemos avanzar un poquito y luego volvemos? Ahí, gracias. A ver, aquí hay una mirada gráfica respecto de lo que les acabo de señalar, y es que podemos entender la parentalidad en tres ejes. Si observamos la figura del centro, entendiendo que eso es la parentalidad, tenemos tres ejes. De un lado, del lado derecho, tienen el eje de la experiencia, de este lado el eje del reconocimiento y en la base la práctica. Entonces hablamos de que existe una experiencia de la parentalidad, de que existe un reconocimiento de la parentalidad y de que existe una práctica de la parentalidad. Cuando comenzábamos haciendo esta mirada respecto de lo que son las competencias parentales, dijimos, bueno, es que las competencias parentales lo que hacen es tener una mirada reduccionista, que solamente hablan de desempeños, ¿no? De capacidades prácticas exclusivamente. Acá lo que intentamos hacer es una mirada compleja, donde podemos tener estos tres elementos que estaban mencionados en la definición, es decir, la práctica, que tiene que ver con todas las capacidades prácticas que desempeñan los padres para el cuidado y el desarrollo de los hijos, la experiencia, que tiene que ver con el aspecto afectivo, subjetivo, que se va a manifestar de manera distinta de una familia a otra, y por otro lado el reconocimiento, es decir, el cómo el medio familiar, social, comunitario, etcétera, le brinda o no reconocimiento a esos padres como tales. Y todo eso en una interacción permanente con los contextos, el contexto sociojurídico y cultural, el contexto afectivo y familiar, el contexto institucional y las intervenciones sobre la familia, y el contexto jurídico o las leyes de familia. ¿Sí? Ok, ahora sí, volvamos atrás, por favor. Gracias. El eje de la experiencia. El eje de la experiencia hace referencia principalmente a esta vivencia intersubjetiva que se da entre padres e hijos, donde nos construimos cada quien como padres o como madres, y también en nuestra forma de concebir las tareas parentales, ¿ya? Y aquí
es donde aparecen algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo construimos una idea de un hijo imaginario, y esa idea del hijo imaginario a veces entra en contradicción o en conflicto con el hijo real, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una alta expectativa sobre que un hijo pueda estudiar, tenga excelentes puntajes y estudie medicina, pero resulta que el hijo real anda apenitas con los 4 en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, cuando encontramos estas tensiones y estas contradicciones, estamos en este plano de lo que es la experiencia subjetiva de la parentalidad. Por otro lado, implica también las representaciones que cada uno pueda tener de estos hijos y a su vez también la que los hijos van teniendo de los padres. Pensemos que cuando hablamos de los ejes de la parentalidad estamos hablando de una relación, ¿no? Dijimos que los hijos participan, los hijos no son pasivos en la parentalidad, son activos, ¿sí? Son sujetos también. Por lo tanto, aquí aparecen algunos aspectos que tienen que ver justamente con esta dimensión más subjetiva, que es, por ejemplo, los sentimientos de pertenencia, la sensibilidad parental, el compromiso psíquico, la autenticidad del apego, las expectativas acerca de los hijos. Entonces hay todo un aspecto que tiene que ver con la parentalidad, que es lo que llamamos el eje de la experiencia, que tiene que ver con todo esto que es lo subjetivo, el cómo cada quien vive en su subjetividad, en su parte que es única, ¿no? Que es particular, cómo se vive allí, entonces, la parentalidad. Después está el eje de la práctica, que implica efectivamente los aspectos de cuidado, los aspectos prácticos de cuidado, de educación, que se expresan en estas tareas cotidianas, que son objetivamente observables y que son todas estas estrategias que pueden desplegar los padres y las madres en torno a los hijos, como por ejemplo en el aspecto doméstico, lo que tiene que ver con los cuidados maternos, la educación, la socialización, etcétera, que podríamos decir casi, no exactamente, pero que el eje de la práctica es lo que más se podría parecer a lo que se mira cuando se evalúa desde una idea de competencia parental, pero es solamente el aspecto práctico, ¿sí? Ahora, aquí hay un aspecto muy, muy interesante desde el punto de vista analítico del modelo, y es que este eje, el eje de la práctica, es el que podríamos eventualmente delegar a otros, ¿sí? Es decir, son los cuidados los que podemos delegarle a un tercero, no así el eje de la experiencia, porque esa es mi vivencia subjetiva. En cambio, el eje de la práctica sí se puede delegar, ¿no? Probablemente muchos de ustedes tuvieron que delegar algunas cosas para poder estar acá hoy día, respecto de sus hijos, ¿no? Y eso tiene que ver con el eje de la práctica. Y en el caso de los niños, cuando tienen que ir a algún ámbito, a un programa, por ejemplo, residencial, ¿no? Este eje de la práctica es el que es, en el fondo, traspasado a la institución, pero no así el eje de la experiencia. Y por último, el eje del reconocimiento, que comprende los derechos y deberes, es decir, hay un aspecto normativo allí que todo padre, toda madre tiene que cumplir al momento en términos de obligación cuando tiene un hijo. Está referido también al lugar que tienen los niños en la organización social y también genealógica de una determinada familia, pero también implica el reconocimiento de la comunidad, de la familia, de la sociedad en general. Y cuando estos reconocimientos no se tensionan, los padres no encuentran el suficiente espacio para poder desplegar adecuadamente su parentalidad. Aquí hay un ejemplo bien bonito, que habitualmente lo decimos,
y es que el eje del reconocimiento lo podemos observar muy claramente cuando se trata, por ejemplo, de adolescentes madres, ¿no? Es decir, tenemos adolescentes que son madres, ¿no? Que, por ejemplo, en el eje de la experiencia pueden estar trabajando o viviendo efectivamente la parte afectiva con sus hijos, pero desde el medio social, a quien se reconoce como la madre de esos niños habitualmente no es la propia adolescente, sino que es la abuela, ¿no? Entonces aquí vemos que se tensiona el eje del reconocimiento, porque tenemos una adolescente que es madre, que ha hecho, por ejemplo, el proceso de registro, de inscripción de ese hijo, es su hijo, pero a quien llaman del jardín cuando el niñito se enferma o le pasa algo es a la abuela. Entonces el medio social tiene allí, tensiona, ¿no?, este reconocimiento de esta madre adolescente. Entonces, bueno, el tema del reconocimiento es en nuestra cultura muy, muy importante. Hay otras sociedades y otras culturas en que el reconocimiento está dado principalmente por lo jurídico, ¿no? Donde hay una cultura mejor instalada respecto del ejercicio de ciertos derechos y deberes. En nuestra cultura, la verdad, en nuestra sociedad, es que este elemento del reconocimiento social es muy, muy importante, tiene un peso muy significativo. Ok, avanzamos. Bien. Con todo esto, lo que nosotros hemos tratado de hacer es proponer un nuevo enfoque, que es lo que hemos llamado el enfoque de las condiciones para la parentalidad, porque a lo que hemos podido llegar es que en realidad cuando queremos mirar parentalidad, cuando queremos evaluar, hay que centrarnos en lo que son las condiciones en las cuales a los padres y madres les ha tocado ser padres y madres y no mirar a los individuos, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos es construir este modelo con una idea de condiciones. Existen condiciones para la parentalidad y esas condiciones se van a expresar de distintas maneras para cada familia y para cada niño y niña. Por lo tanto, vamos a centrarnos mucho más en estas condiciones que en las características individuales como características intrínsecas, como lo ha venido haciendo la perspectiva de competencias parentales. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de mirar son las condiciones en las que esa parentalidad se expresa, tratando de superar esta tendencia culpabilizadora o estigmatizadora hacia los padres o los adultos responsables, ya sean los padres, madres, biológicos, adoptivos, cuidadores, abuelas, abuelos, etc. Bien, esta perspectiva está sustentada en lo que hemos llamado una perspectiva ecocomprensiva de la familia, porque ha tomado elementos del enfoque ecológico, principalmente el valor que se le otorga a los contextos en los procesos de crianza, así como la perspectiva comprensiva y fenomenológica que se interesa en la experiencia particular de los sujetos. De esa manera, entonces, llegamos a establecer que no existe una vivencia de familia igual a otra, no hay dos vivencias de familia iguales, así como tampoco hay entonces vivencias de parentalidad iguales, incluso de los mismos padres con varios hijos. Esa vivencia de la parentalidad es siempre distinta, es siempre particular. Por lo tanto, el modelo lo que hace es centrarse en una idea que para nosotros ha sido muy, muy potente y es lo que facilita o lo que dificulta. Hay ciertas condiciones para la parentalidad que hacen la tarea más fácil y hay condiciones que la hacen más difícil. Por lo tanto, nuestro modelo lo que se propone es evaluar no a las personas, sino que evaluar las condiciones en las cuales se expresa esa parentalidad de manera de llegar a establecer lo que la facilita y lo que la dificulta. Vamos a avanzar un poquito en eso. Ok.
Cuando hemos dicho las condiciones para la parentalidad, hemos dicho, bueno, las condiciones se expresan en distintas dimensiones. Y hemos identificado 3, las que son las condiciones del contexto sociocultural, que están en la parte externa, las condiciones de los padres, madres y cuidadores, que están en el círculo azul, y las condiciones de niños, niñas y adolescentes. Dijimos que en la parentalidad habían elementos del contexto, dijimos que habían aspectos que tenían que ver con los propios padres y aspectos que tienen que ver con los propios niños. Por lo tanto, cuando hablamos de condiciones para la parentalidad, estamos hablando de todo esto. Tenemos 3 tipos de condiciones y en total son 19 subdimensiones. Y estas 19 subdimensiones son las que el MESEP propone evaluar. Es decir, el MESEP no evalúa personas, evalúa condiciones, que son estas, se las voy a nombrar. En las condiciones del contexto sociocultural hay una característica y una particularidad muy importante, y es que son aquellas sobre las cuales los padres tienen casi ninguna posibilidad de incidir. Por ejemplo, la situación económica, el apoyo social, las relaciones interculturales, el hábitat y el trabajo. Sobre esas condiciones los padres no tienen prácticamente posibilidad de incidir. Por ejemplo, en el caso del trabajo, la jornada laboral. Cuando tenemos una jornada laboral muy extensa, o sistemas de turnos, horarios, o estos sistemas que hemos visto en el norte del país, ¿no? El 7x7, el 7x10, 4, sistemas de jornadas que son, sobre todo en el mundo de la minería. Bueno, ¿qué posibilidad tienen los padres de modificar eso? La verdad que ninguna, ¿no? Entonces, cuando le decimos a un padre que es un padre ausente, que no está presente, que no se compromete con su hijo o con su hija, pero resulta que tiene una jornada laboral de 7x7, y entonces, bueno, ¿qué le podríamos pedir a ese padre, ¿no? Entonces, ahí, desde la lógica del modelo, diríamos, bueno, la jornada laboral o el trabajo, si bien ese trabajo permite un ingreso económico para sustentar a la familia, ¿no? Diríamos, situación económica facilita la parentalidad, trabajo dificulta la parentalidad. O sea, no es solamente decir, ah, sí, tiene un buen trabajo, gana buen dinero, ¿no? Sino que, ok, pero ahí esa es una condición que facilita o que dificulta. Luego tenemos las condiciones de los padres, madres y cuidadores, son principalmente los cuidados básicos, la afectividad y el apego, las trayectorias vitales y la resignificación de la historia de vida, las configuraciones familiares, la salud física y mental, el sistema de creencia, la autoeficacia y la pertenencia cultural. Estos son aspectos que están más bien vinculados con los propios padres y cuidadores, por ejemplo, la afectividad y el apego. ¿Quién podría decir que hay una única manera de expresar el apego o la afectividad o de crear apego? ¿No? Hay quienes dicen, no, sí, es que los abrazos, los besos, ya, ok, pero si pensamos en los contextos culturales, en el aspecto cultural, en todas las culturas se expresa y se manifiesta el apego o el cariño a través de los abrazos, a través de los besos. ¿No hay otras maneras de expresar el afecto hacia los hijos? Mi colega siempre cuenta que en el mundo más bien del campo, el mundo rural, la comida es un elemento muy importante de demostración de cariño, ¿no? Hacer la comida rica, servir mucha comida, ¿no? Y a lo mejor no es tan importante la expresividad corporal del afecto. Entonces, ese es un elemento que se considera. Bueno, y así con cada una de estas subdimensiones. Y en el caso de las condiciones de niños, niñas y adolescentes, tenemos la educación, la salud, la autoimagen, las características propias de niños, niñas y adolescentes, la opinión de los niños y niñas acerca de sus padres y o cuidadores y los vínculos significativos que los niños establecen
con sus pares y con otros adultos. Estas son 19 subdimensiones que son las que constituyen el proceso de evaluación, sobre las cuales la idea es expresar lo que facilita y lo que dificulta. El supuesto que nosotros tenemos acá también es que no hay ninguna evaluación igual a la otra. Es imposible que aplicando este modelo nos encontremos con evaluaciones que sean idénticas o que tengamos que llegar a las mismas conclusiones para un hijo que para otro. ¿Por qué? Porque vamos a mirar las condiciones de los niños y niñas y tenemos que los niños son distintos. Por lo tanto, no puede haber nunca una evaluación que sea igual a la otra, incluso de una misma familia, en tiempos distintos, porque también esto es dinámico, es cambiante, ¿no? No son condiciones estáticas, están permanentemente también modificándose. Avancemos. Adelante. Bien. Sobre este esquema que acabamos de ver, que es un huevito, como lo hemos llamado nosotros, podemos, avanzamos por favor. Ok, podemos mirar entonces esto que yo les estaba comentando hace un momento, y es que la parentalidad, con sus tres ejes, se expresa o se va a vivir de manera distinta de acuerdo a cómo estas condiciones se dan. Y las condiciones, dijimos, no son estáticas, están en permanente movimiento y no hay ninguna de estas subdimensiones que explique por sí misma, que podamos decir que de manera intrínseca o per se va a estar siempre dificultando la parentalidad o que va a estar siempre facilitándola. Las combinaciones y las posibilidades aquí son muchísimas, ¿no? Es decir, no tenemos por qué asumir que siempre, por ejemplo, la educación, en el caso de los padres, ¿no? O la salud mental de los padres siempre va a ser una dificultad, ¿no? O que la situación económica siempre va a ser una dificultad, o que las características propias de los niños y niñas siempre va a facilitar, o que el trabajo siempre va a facilitar. Es decir, va a depender de lo que sea el trabajo de evaluación y de análisis de la información que los profesionales recojan en relación a cada una de estas subdimensiones. Bien, dijimos que existían los tres tipos de dimensiones, las miramos como están en el huevito. Básicamente la dimensión de las condiciones del contexto sociocultural hace referencia a estos aspectos que son del contexto y sobre las cuales los padres no tienen o tienen muy escasas posibilidades de incidir. Y aquí hay un aspecto que es muy relevante para lo que son las políticas públicas. Es decir, cuando identificamos que los aspectos que están dificultando la parentalidad se ubican principalmente en el contexto sociocultural, ¿a quién es a quien tendríamos entonces que pedirle que se trabaje sobre esas condiciones para modificarlas? ¿Es a los padres o es a otros entes? Entonces aquí hay un desafío también para la política pública, para el Estado, en términos de decir, ok, hay ciertas condiciones como por ejemplo el trabajo, ¿no?, que está dificultando la parentalidad. Nosotros estamos haciendo ahora un proceso de aplicación del modelo en varias otras regiones del país y vamos observando que hay algunas cosas que empiezan como a surgir de manera un poco reiterativa en relación a algunas subdimensiones en algunas regiones. Por lo tanto, ahí hay un desafío para la política pública, ¿no? ¿Quién entonces se hace cargo de modificar y de transformar estas condiciones del contexto que están dificultando la parentalidad? En el caso de las condiciones de padres, madres o cuidadores, son aquellas que tienen que ver principalmente con lo que a los padres les permite responder a lo que son las necesidades de los niños y niñas. Por lo tanto, el acompañamiento que pueda resultar de aquí a los padres es fundamental. Y las condiciones de niños, niñas y adolescentes
hacen referencia a estas características propias que tienen los niños y a sus necesidades que son distintas de unos a otros, ¿no? Sabemos que no es lo mismo ser padre o ser madre de un niño que es ordenado, que es estudioso, que se las arregla bien para realizar sus tareas, que ser padre o madre de un niño que es inquieto, que nos están llamando todo el tiempo del colegio, que ocurrió una cosa u otra, etc. Entonces, o cuando tenemos niños que tienen alguna situación de discapacidad, por ejemplo. O sea, ahí hay características de los niños y niñas que son muy importantes de considerar. Bien, el modelo cuenta para su aplicación con lo que hemos llamado el Protocolo Integrado de Evaluación de Condiciones para la Parentalidad, que es un protocolo que reúne una serie de técnicas e instrumentos que van a permitir hacer la recogida de información para abordar estas 19 subdimensiones. Parece harto, evaluar 19 subdimensiones sí es harto, pero hemos hecho un trabajo de selección de técnicas e instrumentos que son técnicas e instrumentos que son ya conocidos por los profesionales del medio psicosocial. Es decir, no inventamos técnicas e instrumentos nuevos. Son los que ya todo mundo conoce, los que ya vienen realizando los profesionales, pero los organizamos y los estructuramos de una manera distinta. Además, para el protocolo integrado, aparte de estas técnicas e instrumentos, contempla también una serie de tablas que nos permiten organizar la información y la atribución de lo que facilita o de lo que dificulta está dada principalmente por el trabajo de análisis de los equipos, de discusión interdisciplinaria. Eso es un elemento muy importante. El MESEP requiere de un equipo. La evaluación con el MESEP no es individual, es decir, no es solo la trabajadora social que agarra el MESEP y se va a evaluar, no. Requiere el trabajo de un equipo porque toda la información que se recoge tiene carácter cualitativo. Aquí no estamos hablando de información cuantitativa que va a terminar en un índice, en un número que nos va a decir qué tanto o qué tan poco. No, aquí la perspectiva es cualitativa, por lo tanto, la discusión del equipo y el análisis de manera conjunta y con criterio de interdisciplinariedad es fundamental. Entonces, hay unas tablas que permiten, que ayudan a los equipos a ordenar la información, porque claramente el volumen de información que se recoge para evaluar las 19 subdimensiones es bastante. Entonces, también proporcionamos la posibilidad de organizar y de ordenar esa información. Y bien, y aquí algo que es muy importante para ustedes es que la información finalmente, una vez que es analizada de manera interdisciplinaria, se permite alimentar lo que es el informe de evaluación de condiciones para la parentalidad, que lo que hemos venido trabajando y proponiendo con los equipos de los programas del ámbito de protección es que sea un informe analítico, que no sean informes muy extensos, ¿no? Que no sean excesivamente narrativos, sino que efectivamente proporcionen aspectos de análisis que le permita al tribunal tomar la decisión de la manera más adecuada, ¿no? Y que además el resultado y la conclusión del análisis se desprenda del proceso anterior, porque lo que pudimos observar en la primera parte de formulación del modelo es que muchas veces la conclusión no se desprendía necesariamente de todo lo que venía anteriormente en el informe. Y entonces nos fuimos encontrando también con situaciones en las que la conclusión, había una especie de conclusión estándar, ¿no? Como que siempre, independientemente de lo que se estuviera evaluando, la conclusión tendía a ser muy parecida, ¿no? Aquí no cabe esa posibilidad, porque aquí el informe a lo que apunta es a que se desprenda de un trabajo analítico hecho en equipo, no hecho tú haz tu parte, yo hago mi parte y luego la juntamos. No, aquí lo que se requiere es de la discusión del equipo para llegar a establecer de manera muy concienzuda
para cada una de las subdimensiones lo que facilita y lo que dificulta. Por lo tanto, el tú haz tu parte y yo hago la mía y lo juntamos, no funciona, no resulta, ¿no? Entonces, eso nos parece que es un elemento muy, muy importante y además le permite a los equipos después fijar sus objetivos de intervención. ¿Por qué? Porque todo aquello que dificulta la parentalidad tendrá que ser expresado en objetivos de intervención y todo aquello que facilita la parentalidad se convierte en los recursos que tiene esa familia para trabajar en aquello que le dificulta. Por lo tanto, también nos parece que ahí hay un avance importante. Sí. Ya, bueno, vamos a terminar. Podemos avanzar solamente a lo… perdón, la anterior. Antes del muchas gracias, solamente contarles que en la primera etapa de formulación del MESEP trabajamos aquí en la región de la Araucanía con programas de las modalidades residencial, FAE, PID, PPF y PIE. En esta segunda etapa que estamos realizando actualmente, estamos monitoreando la aplicación del MESEP en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la metropolitana, específicamente en la comuna de Conchalí, en Maule, en la Araucanía y en Los Lagos, en modalidades PPF, PIE y PRM. Y además, con una patita internacional en aldeas infantiles SOS de Uruguay. Entonces, la idea es ver cómo funciona y cómo se despliega y cómo nos puede ayudar en los procesos de evaluación de parentalidad el MESEP. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a entonces agradecer la intervención de doña Magali Cabriolé. Estoy tratando de tener algunas habilidades aquí de grafología que no me han funcionado, pero voy a leer una pregunta y a lo mejor la persona que la hizo podrá tratar de… Dice, ¿cómo evaluamos o elegimos entre lo que concluyen los informes de competencias parentales y lo que quiere el niño al ser oído y el grupo al que existe entre ellos, dice, o de otro tercero significativo? No sé qué el problema, conflicto, ¿alguien que haya hecho esa pregunta? Pero es como el contraste entre, me imagino, entre el informe, lo que sea el informe que consignan los niños y los conflictos que se producen entre los terceros. Y te voy a formular otra pregunta que va relacionada a cómo se recoge este instrumento, el estrés del cuidador. Dice, las condiciones del cuidado, las condiciones del cuidador. El estrés del cuidador, quién lo ejerce, problemas de adicciones a drogas, madres que trabajan, etc. Y otra pregunta relacionada dice, a la luz de la exposición, ¿qué validez tienen los… se agradece esta letra que está muy bonita. Los informes del servicio médico legal al medir parentalidad. Esto porque escasamente utilizan metodologías adecuadas. Ahí. Tenemos 10 minutos para estas preguntas, así que yo mezclé algunas. Bien, bueno, voy a intentar dar una respuesta general, en realidad, a estas tres preguntas que están acá. Primero, en relación a… yo lo entiendo más bien con cómo es que se incorpora la opinión de niños y niñas en el proceso de evaluación. No sé si apunta a eso. Y dice cuando existe un tercero significativo, me imagino un tercero que no es ni el padre ni la madre, ¿no? Bien, el modelo contempla efectivamente la posibilidad de que los niños sean escuchados. Es un elemento importante que se recoge en relación a las subdimensiones que vimos que tienen que ver con las características de los propios niños y niñas. Ahora, un aspecto es justamente lo que los niños pueden transmitir respecto de quiénes son esos otros significativos, esos otros adultos que son significativos para ellos, que pueden eventualmente constituirse en adultos que faciliten la parentalidad, porque pueden constituir una red de apoyo para los padres, o
que pueden efectivamente venir a enriquecer, por ejemplo, en el ámbito del eje de la práctica de la parentalidad, aquello que los padres no pueden hacer, ¿no? Y podemos tener unos terceros significativos que sí están participando de esa parentalidad. Después dice cómo recoge el instrumento el estrés del cuidador. Exacto, cuando hay problemas que tienen que ver con salud mental, no hay redes, etc. Bueno, dentro de lo que son las condiciones de los padres, madres y cuidadores, se recoge todo lo que tiene que ver con salud física y mental de los adultos, de los padres, de los cuidadores, y es un aspecto que está contemplado dentro del modelo y está contemplado tanto por lo que es la recogida de información directa en procesos de entrevista con los padres y madres, pero también a partir de lo que es la coordinación de redes, es decir, recoger información también desde otros ámbitos que son importantes de considerar en el proceso de evaluación, como podría ser los centros de salud, etc. Ahora, bueno, si hablamos de estrés del cuidador, yo supondría que estamos hablando de personas que tienen algún tipo de diagnóstico y habrá que indagar, bueno, si esas situaciones están siendo abordadas o no están siendo abordadas, si hay un tratamiento o no hay un tratamiento de por medio, cómo se está dando el seguimiento de ese tratamiento, etcétera. O sea, son elementos que debieran emerger en el proceso de evaluación. Y luego dice, a la luz de la exposición, ¿qué validez tienen los informes del servicio médico legal al medir parentalidad? Bien, esto la verdad es que es un aspecto que habría que considerar si se está evaluando, desde dónde se está evaluando a la familia o a los padres, ¿no? Lo estamos evaluando desde una perspectiva como la que hemos presentado, la del MESEP, o en el caso de los tribunales, si van a solicitar algún otro tipo de evaluación. Entonces, si hay un informe del servicio médico legal, o sea, ese informe constituirá otro elemento de información que reciba, en este caso, el tribunal, pero que no hace parte del MESEP, del modelo de evaluación de condiciones para la parentalidad. Será otro insumo que se tendría que estar en cuenta, pero me resulta muy difícil poder emitir una opinión respecto de cómo evalúa o no evalúa un servicio como el servicio médico legal, que creo que escapa un poco a lo que hemos presentado. Disculpen, existen 3 preguntas, nos quedan algunos minutitos, o sea, hay 4 preguntas, algunas se las voy a entregar a ella personalmente por si se quieren acercar ahí en el café. Esto creo que es algo... ¿Sí? ¿No se oye? Raúl me está diciendo que le voy a entregar todas las preguntas ahora y que nos vamos a ir directamente al café. Raúl me está censurando frente a todo el Congreso de Familia. Yo quiero dejar constancia de esta situación. Quiero agradecer a Magali por su charla, creo que ha sido súper ilustrativa, aprovechando además los tiempos que teníamos ante la ausencia del otro expositor. Muchas gracias. Sí, me pide que en el café se acerquen con las preguntitas que quedaron, habían unas súper interesantes. Bien, los saludo a todos. ¿Perdón? Sí. Vamos a hacer ahora la entrega de un recuerdo, profesora Magali, para que lleve de nuestro congreso un presente. Bueno, antes de que se retiren al café, 2 anuncios importantes. Hay que usar de manera estricta la credencial para el ingreso al restaurante Caburba, que ya sabemos es como se llama el lugar donde vamos a almorzar.
no se va a permitir el ingreso a quien no porte la credencial. Así que hay tiempo para ir a buscarla si que la tienen por ahí, o para que la retiren de la mesa de inscripciones aquellos que no lo han hecho aún. Ese asunto va a ser estrictamente controlado por razones de la capacidad del hotel. Y luego les recuerdo que para el día de mañana, aquellos que deseen almorzar también en el hotel, ya fuera del Congreso, tienen la posibilidad de acceder a un descuento del 30% sobre el menú que tienen como buffet abierto, digamos, tal como hemos operado hasta hoy. Y por ahora creo que eso es, con lo cual los puedo seguir aburriendo. Así que ahora al café. Una última cosa, sí. Quiero comentar que lamentablemente no pudimos contar con la presencia del profesor Miguel Sillero porque presentó licencia médica el día miércoles en la noche. Así que por esa razón no tuvimos su presencia el día de hoy, según el programa. Que coisa mais linda que eu já vi passar. Orquestral tão sozinho.